Buenas noches a todos. Vamos a esperar que se conecten algunos a esta transmisión, pero voy a ir iniciando la transmisión. Si a alguien se le llega a pasar algo, pues ahí lo ve grabado. Vamos a ver el Evangelio tercera parte. Vamos a ver la tercera parte del Evangelio. Y vamos a iniciar con una breve oración. Y que sea el Espíritu Santo el que nos vaya dirigiendo en esta noche. La verdad el tema está súper interesante, esto de la parte 3 del Evangelio. Así es que vamos a arrancar con una pequeña oración. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo, por el tiempo que me permites compartir con mis hermanos, Señor, lo que tú nos estás hablando. Te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que tú, Espíritu Santo, seas el maestro, el predicador, el que, como dice la palabra, nos revele y nos recuerde todas las palabras de Jesús. Que el Evangelio sea claro para nosotros, que se ha quitado todo velo y que podamos seguir caminando y avanzando en la madurez espiritual que tú requieres que nosotros tengamos para poder mostrar el Evangelio a otros y para que Cristo pueda ser manifestado a través de nuestra vida a otros. Gracias, gracias Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias Espíritu Santo. Amén. Ok, entonces arranco con algunos conceptos. La verdad está muy interesante la clase. Y arranco con conceptos como que el Evangelio es el que nos permite acceder a la vida de Dios a través de su gracia y del sacrificio de Cristo. Y son conceptos que a lo mejor ya los hemos escuchado y si no, pues vamos a meditarlos un poquito. Tenemos que aprender a veces a contemplar las cosas, ¿no? Una cosa es oír, una cosa es escuchar y otra cosa es contemplar, ¿no? Puedes contemplar, tú puedes tener una idea en tu cabeza, pudiste haber escuchado algo y dejarlo pasar, pero contemplarlo es detenerte sí, a contemplarlo, a decir, bueno, existe la posibilidad y empezar a rumearlo en nuestra cabeza, ¿no? Para poder después llevarlo por obra. Eso sería contemplarlo. Entonces, repito, el Evangelio es el que nos permite acceder a la vida de Dios a través de su gracia y a través del sacrificio de Cristo. El Evangelio tiene toda la vida, toda la fuerza y todos los recursos para producir en nosotros lo que sea necesario. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es el que va a producir, o es el Evangelio el que produce se provee a sí mismo lo que va a demandar de nosotros. ¿Sí me explico? O sea, si Dios requiere que nosotros vayamos yendo a la madurez, bueno, que eso es algo obvio, Dios también va promoviendo y proveyendo en nosotros los recursos y los pensamientos para nosotros seguir caminando en esa madurez, porque ahora sí que Dios se provee a sí mismo, así como decimos que la palabra se interpreta a sí misma, Dios mismo se provee y decide trabajar en nosotros para poder nosotros ir cumpliendo la voluntad del Padre, ¿no? Hace algunos domingos explicaba que Jesús viene a la tierra para cumplir la voluntad de Dios y para terminar su obra. Igual nosotros hemos sido enviados exactamente para lo mismo, pero a través de vivir el Evangelio es como estas cosas se van dando o se van manifestando. De otra manera, sería imposible que este tipo de cosas se vayan manifestando. ¿Ok? Eh, mm, el Evangelio, el Evangelio no es una filosofía ni se limita a una serie de conceptos. Los filósofos o los estudiosos de las letras en este tiempo, y bueno, desde hace muchos tiempos, han considerado al cristianismo como parte de una filosofía de vida, ¿verdad? Esta religión, esto se considera, el cristianismo se ha considerado como una religión más. ¿Qué significa esto? Que pues que es una serie de conceptos y de razonamientos que se promueven como un sistema filosófico.
pero nosotros hemos aprendido, o el Evangelio y el mismo Espíritu nos va empujando y nos va revelando, perdón, que esto no es así. Ay, con permiso. Que esto no es así. Es el Evangelio en sí mismo tiene vida, tiene la fuerza. O sea, el Evangelio no es sola o no se limita solo a letras o a filosofías, como lo está diciendo ahorita. O sea, el Evangelio en sí mismo tiene vida. El Evangelio es vivo, es la letra viva. O sea, cuando nosotros, y es algo que hemos venido explicando, que cuando hablamos de la palabra, no estamos hablando de la Biblia, sino que estamos hablando de Dios mismo. Así como Dios no tiene amor, Dios es amor. Dios no da la palabra, Dios es la palabra. Entonces, por eso es que el Evangelio o la palabra en sí misma está viva y obvio produce en nosotros vida. Es algo, es una especie, es como algo muy lógico, ¿no? Si Dios es la palabra, entonces, y la palabra es obvio el Evangelio, entonces el Evangelio va a producir en nosotros vida, no da otra opción. Eh, ok, buenas noches a todos. Ya saben que a mí me gusta ir un poquito al grano. Entonces el cristianismo o el Evangelio no se limita a una religión. Miren, algo que he venido enseñando de un tiempo hacia acá es que Dios entrega a los israelitas, Dios les entrega la ley. Y los israelitas promueven el judaísmo o crean el judaísmo. Y el judaísmo es la contemplación de la ley o es la interpretación humana de la ley. Más bien, sería, corrijo, se define así. El judaísmo es la interpretación humana de la ley. De ahí se desprenden cosas como el Talmud, el Tanaj, o sea, una serie de libros que promueven la interpretación humana de la ley. ¿Sí me explico? Entonces, los judíos, ¿qué hacen? Reciben la ley y reciben la revelación de todo esto. Por ejemplo, Dios les dice a Moisés, o sea, yo te estoy dando la revelación del tabernáculo tal cual está en los cielos, ¿no? Entonces, los judíos crean la religión judaica, crean el judaísmo, cosa que Dios no les pidió en ningún momento. Dios solamente les pidió que vivieran la ley que Él mismo les había dado, que la ley, o sea, era Él mismo. O sea, era lo que Dios les estaba pidiendo. No les estaba pidiendo que la interpretaran, que hicieran una serie de libros para donde pudieran tener ellos ciertas reglas de interpretación de la ley. Dios jamás les pide eso a los judíos, Dios nada más les entrega la ley y ellos tenían que vivirla. Cristo nos modela un estilo de vida, nos modela el estilo de vida del reino, nos modela el evangelio. De hecho, Cristo, cuando nosotros leemos los evangelios, dice, el reino de los cielos se ha acercado. Traigo las buenas nuevas del evangelio. Y es el modelo del estilo de vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Sin embargo, los hombres creamos el cristianismo y cosas curiosas, ¿no? O sea, tampoco existe, si nosotros hacemos un estudio de la iglesia, de la primera iglesia o de la iglesia del primer siglo, nunca encontramos, y esto lo he repetido y siempre me gusta repetir, cada que puedo lo vuelvo a repetir porque me gusta. No hubo un concilio de los apóstoles diciendo, oigan, vamos a juntarnos. ¿Cómo ves, Pedro? Ya somos un grupo grande, nos estamos haciendo llamar los discípulos o los del camino. ¿Cómo ven? Pues vamos a poner votación, o yo propongo el nombre de que vamos a ser de ahora en adelante cristianos. O sea, no encontramos tal cosa en el libro de los Hechos o en la narrativa de los Hechos de la iglesia del primer siglo. Sin embargo, el hombre estamos tan impuestos a sistematizar las cosas que creamos o se creó el cristianismo. Y con el cristianismo se crearon una serie de reglas y de normas
¿verdad? Que la cual demanda la religión, o sea, todas las religiones tienen normas y tienen estereotipos, todo este tipo de cosas que las tienen las que son meramente filosóficas y son meramente religiosas, y Cristo nunca nos llama a formar el cristianismo, o sea, como una religión o como una filosofía de vida. No es la idea. Sí, exactamente, el cristianismo tiene principios, tiene razonamientos, tiene conceptos, pero el evangelio, o sea, Dios, ¿verdad? El evangelio está vivo. La palabra, que es Dios mismo, está viva. Por eso el Evangelio tiene poder, tiene el poder para dar vida, tiene el poder para darnos fuerza y tiene el poder para darnos los recursos. Cosas bien curiosas. Por ejemplo, el Evangelio no nos llama no nos llama a acumular bienes materiales, pero no, o sea, no nos promete eso, no nos promete como que riquezas, pero tampoco nos invita a vivir vidas mediocres, ¿va? No nos invita a vivir vidas pobres, sino al contrario, nos empuja a seguir creciendo y lo encontramos en Mateo 6. Busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas os serán añadidas, o te serán añadidas, ¿no? Y son cosas como que a veces leemos y las dejamos pasar, pero realmente son el Evangelio. Es la invitación de Dios a vivir la palabra, a vivir a Dios, a hacer esa expresión de Dios en la tierra, a retomar la idea original de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Y nosotros somos esos representantes de Dios aquí en la tierra, o esos embajadores, que es un representante, que promueven el estilo de vida del reino de los cielos, que promueven el evangelio, las buenas noticias. ¿De qué? De lo que Dios está haciendo en nosotros, del poder que hay contenido en el evangelio. Ya hay muchas cosas, ¿no? Que seguir platicando o seguir enseñando respecto al tema. Yo solo estoy tocando algunas. Por ejemplo, cada sistema tiene su manera de definir conceptos y de tener explicaciones de manera coherente y que se correlacionen las ideas, ¿no? Hay muchos tipos de filosofías. No me voy a meter en esas broncas, ni te voy a tratar de hablar de eso, pero hay muchos tipos de filosofías y todas ellas fuentes. Ese es el éxito de la filosofía. Sin embargo, el evangelio no se limita solamente a tener ideas coherentes, sino que hay vida en él, hay poder en sí mismo. El evangelio se vive. El evangelio no solamente se acumula como un conocimiento o como un razonamiento. El evangelio no es como algunas personas lo promueven, que es vivir de frases diarias o del versículo diario, ¿verdad? Ah, no, hoy voy a leer el versículo del día, o voy a leer la frase del día, o encontramos cristianos que están en un grupo, bueno, no sé si cristianos, pero gente que está en grupos como Gente Millonaria y Los Emprendedores con Éxito y Sube Más Alto y Prende la Luz, y cosas así por el estilo, ¿va? Sin embargo, el Evangelio nos lleva a ser esa expresión de Dios, la expresión de Dios en la tierra, una expresión de vida. Y vamos a leer ahí rapidín en Colosenses capítulo 2 del 6 al 10. Se los voy a leer rapidín. Yo recuerdo que me acostumbro a utilizar normalmente la versión Nueva Traducción Viviente o NTV. Dice, por lo tanto, dice, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, dice, ahora deben seguir, dice, ay, perdón, deme chance. Dice, deben de seguir sus pasos. Dice, asegúrense profundamente, dice, perdón. Se me está yendo las letras, ya me falta un momento. Dice, arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Y son versículos bien claves, o sea, dice, arraíguense y edifiquen en Él. O sea, yo le invito a que usted siga leyendo estos versículos, los medite, los lea y tienen un contenido
profundo y del cual nosotros podemos echar mano, donde nos queda muy claro que el evangelio no se limita solamente a una filosofía de vida, sino que nos va empujando. Es como si el evangelio mismo nos va empujando a vivir ese estilo de vida. O sea, un estilo de vida vivo, que tiene vida. O sea, es como si, como solamente como si se apropiara de nosotros. Pensar esto me recuerda a una película de los ochentas, corría el año de 1980, y si no me recuerdo, no me recuerdo el nombre de la película, pero era una masa que era una película de terror. Era una masa que llegaba a la ciudad y se alimentaba de personas y se iba extendiendo por toda la ciudad, pero esa masa tenía... Y era muy, muy chistoso porque, bueno, ya grande y con los años ya dije, ay, qué chistoso, ¿no? O sea, era una masa que tenía vida, respiraba e iba alimentándose de personas. Y pareciera que el evangelio sí en sí misma tiene vida y se va alimentando, por decirlo de alguna manera, de nosotros, pero nosotros vamos expresando esa vida en donde quiera que estamos. Por eso muchas veces hemos enseñado que nosotros somos la iglesia que va a todas partes, ¿verdad? No nos limitamos a vivir solamente como que enseñanzas, o vivir filosofías, o me voy a aprender el versículo de hoy, o voy a aprenderme un pensamiento bonito, o cosas así por el estilo, sino que como el evangelio va produciendo vida en nosotros, nosotros también vamos pudiendo echar mano de herramientas que están a nuestro alcance. Deténgase y siga pensando en esto, o sea, contemple estos conceptos. El evangelio está vivo y no solamente son explicaciones mentales. O sea, el evangelio no se limita a darnos explicaciones mentales, o sea, que alimenten nuestra manera de pensar, sino que más bien nos va empujando, nos va llevando a vivir esa vida viva, o sea, donde nosotros nos podemos aferrar a la palabra. Yo le invito a que usted lea ahí el capítulo 2, versículo 1 al 3, ¿verdad? Que es lo que escribe el apóstol Pablo, y él está hablando de esto, o sea, no limites, que no nos limitemos a lo que hacían los griegos, cosas bien curiosas, ¿no? Los judíos demandaban señales y los griegos demandaban conocimiento. Los judíos demandaban señales porque estaban bien acostumbrados a eso por toda la historia que vivieron en el desierto, lo que escucharon acerca de sus padres, que el maná que descendía del cielo, el mar que se dividió en dos y todo ese tipo de cosas. Y los griegos demandaban filosofía, conceptos, solamente conceptos. O sea, a ellos no, como que pareciera que no les interesaba en lo más mínimo como que ponerlos en práctica, sino tener mucho conocimiento, porque eso era lo chido de eso, ¿no? Lo chido de ellos. De decir, mira, yo sé de todo, sé muchas cosas, tengo mucho conocimiento adquirido. Y hoy en día encontramos cosas similares, no solamente en la iglesia, sino hablando en la vida diaria, ¿no? Hay gente que demanda señales, que quiere milagros, que obvio todas esas cosas pasan, que son ciertas, que no las desmeritamos, que hay gente demandando señales sobrenaturales, pero también hay un segmento que demanda conocimiento, demanda como conceptos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que se alimentan, alimentan sus egos con el solo hecho de tener conocimiento de filosofías. O sea, y el evangelio no nos llama a eso. De hecho, un evangelio que solo vive de filosofías o que realmente se manifiesta en pensamientos, pues es un evangelio muerto. No hay vida ahí. Ni habrá vida. Por eso el apóstol Pablo escribe, la letra mata, pero el espíritu vivifica. O sea, el solamente acumular conocimiento, no hay vida en eso. No hay tal cosa. Y también el tener señales tampoco es señal,
ahora sí que, perdón, valga la redundancia, el ver, el experimentar señales tampoco es señal de que estamos viviendo el Evangelio. Por eso Jesús dijo, va a llegar el momento en que ustedes van a decir, Señor, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. Y la Biblia dice que Jesús, que en ese tiempo Dios dirá, apártense de mí, no los conozco. Y es algo muy fuerte, porque son dos versículos que dejan muy claro que no es ni el conocimiento, o sea, ni es un estilo de vida filosófico de solamente absorber conceptos, pero tampoco se trata de señales o de solamente limitarnos a señales milagrosas, sino que el Evangelio nos lleva a ser la expresión de Dios en la tierra. No, usted puede decir, no, hermano, pero qué mejor manera de expresar a Dios en la tierra que los milagros y las señales. Mm, pues sí, pudiera ser. Pudiera ser que a través de la expresión de milagros y señales nosotros pudiéramos manifestar a Dios, pero no, Dios no se limita a eso. O sea, ese tipo de cosas espirituales sobrenaturales las puede hacer cualquier persona que se mueva en un mundo espiritual. Y recordemos que no solamente Dios se mueve en un mundo espiritual, de hecho también el diablo hace cosas o imita a Dios para que la gente se siga confundiendo. También el otro lado de la moneda es que, pues si el evangelio solo se limitara a un estilo de vida filosófica, pues hay filosofías muy buenas aquí en la tierra. O sea, yo creo me quedaría corto en tratar de empezar a nombrar filosofías de vida. Ahorita tenemos corrientes filosóficas como ser, me dijo la vez pasada mi hermano, ¿no? Pues es que yo conozco niños verdes. Ahí dije, ¿cómo niños verdes? O sea, pues marcianos o qué. No, no, o sea, son personas que tienen un estilo de vida genial porque se alimentan bien, hacen deporte todos los días, no tienen vicios, son personas que son totalmente saludables, o sea, tienen un estilo, una filosofía de vida muy padre, ¿no? O sea, eh, predican cosas como vive y deja vivir, saca todo tu potencial y you can do it y todo, un chorro de cosas, ¿no? Que podemos encontrar. Creo que me quedo corto y no me quiero concentrar en eso porque perdería mucho tiempo, ¿no? Lo que sí podemos o estamos dejando hoy como un cimiento es que el evangelio es un evangelio vivo. No limitamos a ideas. No vivimos un evangelio que solo nos da explicaciones mentales, sino que más bien nos lleva a la vida, y esto es fundamental. ¿Ok? No limitamos el evangelio a solo que despejen nuestras dudas. Que obvio, con el paso del tiempo el evangelio nos va explicando, nos va explicando cosas, pero también a la medida que el Espíritu de Dios va trabajando en nosotros. No nos deja tampoco ciegos, sino que la misma palabra dice que es a nuestros pies y es el que nos va guiando, ¿no? Nos va desvelando cosas, va a través de la revelación del Espíritu, nos va quitando los velos para que nosotros podamos seguir viviendo, no solamente seguir explicando, sino seguir viviendo y expresando el Evangelio como un estilo, no como un estilo de vida filosófica, sino que en sí mismo tiene vida. Y esto es muy padre. Ok, vivir el Evangelio no es vivir de predicaciones, ¿verdad? Ni tampoco es vivir de aprendernos versículos bíblicos, que esto es algo muy común. Sí, vivir el Evangelio no es vivir de predicaciones, ¿verdad? Ni tampoco es acumular, aprendernos muchos versículos. Eso no es madurez espiritual, eso no es vivir el Evangelio. ¿Eso es útil? Sí, eso es muy útil.
Pero de nada sirve que yo escuche muchas prédicas, que yo aprenda mucha Biblia, si no soy una expresión o si no soy la expresión que Dios quiere que sea de Él mismo aquí en la tierra. O sea, en vano es aprender todo este tipo de cosas y ejercer todo practicar todas estas cosas, porque si no, volveríamos a caer en lo mismo. Solamente estaríamos acumulando conocimiento. Ahora, estoy comentando cosas o estoy lanzando conceptos que hablan de vivir el evangelio, de vivir la vida de Dios, de ser la expresión de Dios en la tierra. Usted, ahora la pregunta que puede decir, ¿y cómo logro eso? ¿Cómo logro ser la expresión de Dios en la tierra? ¿Cómo imito a Jesús? Porque a veces nosotros malinterpretamos el vivir el evangelio e imitar a Jesús como, no, pues es que tengo que vivir como pobre porque Jesús no andaba en carro. Pues Jesús no andaba en carro porque no había carros en esa época, ¿no? Este, ni tampoco estamos promoviendo el estilo, un estilo de vida en ninguno de los dos extremos, ni pensar pobre ni tampoco pensar rico, ¿no? O sea, de hecho Jesús mismo le dice a los fariseos, le dice, tuvieron a Juan que vestía pieles, no era dado al vino y no era comelón, ¿verdad? O sea, era alguien que se cuidaba. O sea, el cuate vestía pieles, comía langostas y miel silvestre. O sea, el cuate era súper sano y no era nada afrentoso. Y no lo escucharon. Dice, ahora yo, yo sí tomo vino, que vivo, porque pues todos sabemos que la túnica de Jesús era una túnica de una sola pieza y todo eso que sabemos, dice, tampoco me escuchan. Y Jesús les dice, el que quiere llegar al Padre, tiene que pasar por mí. Y Jesús dice cosas como, el Padre y yo, uno somos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que buscar, hermano? Me invitaría a que en su tiempo de intimidad con Dios, usted empiece a hacer como una unión con Dios. Que nosotros podamos presentarnos delante de Dios tal cual. Moisés, hay cosas bien interesantes. Yo creo que ya con esto termino, porque si no me van a dar aquí bien tarde. Moisés tenía un modelo de tabernáculo que fue copiado del cielo. Había sacerdotes, un sumo sacerdote, había todo eso que lo que sabemos, había un velo y todo lo que religiosamente sabemos, ¿no? Sin embargo, Moisés crea el primer tabernáculo donde cualquiera podía tener acceso a la presencia de Dios. Y el único que entraba era Moisés. Y el que le acompañaba y lo más lejos que llegaba era Josué, que se quedaba afuera del tabernáculo o de la tienda, esperando a que Moisés saliera. Pero también Josué podía entrar, de hecho cualquiera podía entrar y nadie entraba. Después, David retoma este concepto, pero todavía lo hace con un plus. Lo hace con fiesta, con música y pone el arca del pacto en medio de la tienda para que todo el que quisiera entrar pudiera entrar con libertad. Y siempre había alabanza y adoración a Dios, ¿no? Bueno, siempre había música. ¿Y qué tanta gente entró? Bueno, pues no sé. Pero lo que sí sé es que Dios dice que a través de Cristo Dios restauraría el tabernáculo caído de David, donde se creaba o donde era un tabernáculo donde cualquiera podía tener acceso a la presencia de Dios. Hoy en día es igual, todos tenemos acceso a la presencia de Dios. Todos tenemos acceso a la revelación. ¿De qué depende que estas cosas se vayan dando? ¿De qué depende que usted aprenda 25 lecciones que Dios tiene para usted y para mí en un año o que en 25 años usted aprenda una lección? Depende de usted. Depende de su comunión con Dios. Depende que si usted esté leyendo su Biblia. Depende de alimentarnos de lo que el Espíritu tiene para nosotros todos los días. Porque el Evangelio tiene el poder para proveernos
todo lo que usted y yo necesitamos. No es necesario que nos estemos tronando los dedos por cosas que no tienen tanta importancia. Más bien deberíamos de preocuparnos por el reino de Dios y su justicia. Y ser esos representantes o ser la expresión de Dios y de Cristo aquí en la tierra. Que el Espíritu Santo nos siga guiando. Yo le invito, hermano, y mi deseo es que el Espíritu Santo le guíe, nos guíe en nuestra vida, en nuestro día a día. Que el Espíritu Santo nos guíe en nuestros trabajos, que el Espíritu Santo nos guíe en nuestras familias, que el Espíritu Santo nos guíe en nuestras relaciones interpersonales con otras personas, que el Espíritu Santo nos guíe en cada cosa que hacemos, en cada cosa que decimos, que nosotros podamos decir como Jesús, el Padre y yo somos uno a través de Cristo, porque Cristo fue el primogénito de todos nosotros. Hermano, pues bendiciones, éxito en todo, y igual termino con una breve oración. Buenas noches a todos los que están conectados. Gracias por conectarse, gracias por escucharme el día de hoy, por no haberse salido. Ahí tuvimos unas fallas con el internet. Ya no me detengo a saludar a todos, pues yo nomás saludo general. Pero sí vamos a hacer una oración para terminar así como con broche de oro este tiempo de enseñanza. ¿Ok? Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo maravilloso en el que pudimos escuchar lo que tú tienes para nosotros, a través de expresar, Señor, con palabras estas verdades. Te he pedido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que la palabra que hoy fue sembrada en cada uno de nosotros dé el fruto por el cual fue enviado. Eh, Gracias, Señor, por mis hermanos, gracias por cada una de las personas que se conectaron, gracias por cada una de las personas que no tuvieron oportunidad de conectarse, pero que van a escuchar o que están escuchando esta grabación. Te sigo pidiendo y te sigo agradeciendo en el nombre de tu Hijo amado, que esto llegue al corazón de muchos y que los velos. Gracias, Dios, porque tú quitas los velos que necesitan ser quitados. Gracias, Padre, porque tú nos traes la luz que necesitamos para poder seguir caminando y poder seguir siendo la expresión tuya aquí en la tierra. Gracias, Padre, porque nos has proveído, no nos has dejado huérfanos, sino que nos dejaste al Paracleto, nos dejaste al Espíritu Santo, nos dejaste al que nos guía a toda verdad, nos dejaste al Espíritu Santo que nos conforta, que nos acompaña y que nos revela y nos enseña cada una de tus verdades. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues hermanos, Dios les bendiga. Buena noche. Los que ya cenaron, pues qué bueno, qué chido. Los que no hemos cenado, pues Dios proveerá. Dios toca el corazón ahí de alguien para que nos manden unos tacos o algo. Invítele unos tacos si hay alguien ahí. Ahí invítele unos tacos y todo ese rollo. Pues gracias, hermano. Tómese un café, porque sin café es imposible agradar a Dios. Bueno, eso ya es de mi cosecha. Así es que bendiciones, hermanos. Esto en todos. Amén.